Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo, vamos a hablar de la elección. Por supuesto, usted ya sabe quién ganó y por un margen muy amplio, ¿no, Federico? Pues sí, digamos que el último presidente que había ganado con más del 50% fue Carlos Salinas de Gortari, en una muy dudosa elección, 50.6 si no mal recuerdo, y ahora estamos alrededor del 54%. Con otra gran diferencia, el segundo lugar está 31 puntos abajo del Obrador. Entonces, no solo es la mayoría amplia, sino además una gran distancia respecto al segundo lugar, y se llevó la alianza conformada por Morena, PES y PT, en este momento llamado Juntos Haremos Historia, se lleva las dos cámaras. La Cámara de Diputados con un margen bastante cómodo, la del Senado está apretado, podría siempre haber una sorpresa de última hora, pero parecería que el PREP ya nos arroja datos bastante claros, y no solo hay un triunfo importante, creo, Federico, sino hay una recomposición brutal del sistema de partidos. El PRI va a tener menos diputados que el Partido del Encuentro Social, que dicho sea de paso, no va a tener el registro. ¿Cómo será eso? Porque, sí. ¿Cómo es posible hacer las dos cosas? Porque en la negociación de la coalición le dieron muchos escaños al PES de los 300 de mayoría, pero a la hora de la hora la gente votó mucho más por Morena que por el PES, entonces el PES no llega al 3% del voto, pero tiene, según los números que hoy arroja el PES, 55 diputados. Sí, es increíble. Es increíble porque la verdad es que tenemos muy poca historia del PES, una historia muy reciente y muy frágil. Es una tristeza, por el otro lado, que partidos que han tenido una presencia nacional muy importante, como lo es el PRD o el PAN, queden muy debilitados, sobre todo el PRD. Y es una tristeza porque introdujo... por la agenda que introdujo, que yo creo que fue útil para el país, ¿no? Sí, el elector quiere que sean chiquitos, el elector quiere que el otro sea grande, que sea grandote. A mí no me da tristeza. Además, hizo una coalición que les falló el cálculo. No lograron mezclar el pan y el PRI. Pero quizá tendríamos que hablar, Federico, ¿qué país tenemos ahora? ¿Qué cambia con esta elección? Más allá de la propuesta de un nuevo, la cuarta transformación, nos dijo muy claramente ayer Andrés Manuel López Obrador, más allá de un cambio programático muy importante, en otro sentido también estamos en otro país, ¿no? Bueno, yo creo que tú lo dijiste muy bien ayer en esta estación, es la elección de mayor legitimidad que ha tenido un candidato a la presidencia. Estoy pensando en la del 88, el del 2006, donde hubo mucha discusión. Ahora el ganador tiene una amplísima ventaja y tiene, digamos, el problema, diría yo, de los pesos y contrapesos, en donde si se llevan las dos mayorías, pues es como regresar 35 años atrás. Eso a mí en particular no me parece que sea sano para una democracia. Es decir, que puedan pasar leyes secundarias, que puedan enviar el presupuesto de egresos de la Federación, la ley de ingresos, sin tener que negociarlo, no me pareciera sano. Ahora, muchas democracias son así. El Partido Conservador ahora perdió la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, pero en general por el régimen mismo, el primer ministro tiene la mayoría y pasa solita sus leyes. ¿Por qué nos debería de asustar? Bueno, porque venimos precisamente de un país monocromático en donde durante décadas se podía modificar la Constitución o se podían pasar leyes secundarias sin la necesidad de escuchar a los otros. Eso sí es cancelar una de las características de la democracia, que es tener la necesidad de negociar con el otro y ver puntos de vista distintos sobre el mismo asunto, ¿no? Ahora, hay otra forma de verlo, que es que el Morena, por su espectro ideológico tan amplio, Morena se logró construir como el primer partido del sistema político mexicano ahora, el sistema de partidos mexicano ahora, gracias a que sumó desde Napito hasta Germán Martínez, desde expriistas a expanistas, pasando por una gama de liderazgos sociales de corte muy distinto. Entonces, la primera pregunta en términos democráticos es, ¿cómo va a operar ese partido? Cuando además el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es también de alguna forma el dueño del partido. Fíjate que a mí que me preocupa porque de alguna manera la identidad de Morena pues es algo todavía en gestación. De alguna manera no sabemos, por ejemplo, cómo se va a dar su posicionamiento frente, ya lo decíamos, a derechos de minorías. Pues si estás en alianza con el PES,
pues difícilmente vas a promover ¿Qué algo. es el Eso pez? está- Suena como a un bicho que se mueve en el mar. El Partido Encuentro Social, que de alguna manera ha mantenido la agenda más conservadora que hemos visto en la historia de los partidos políticos, porque incluso el gallito, el PDM de hace 40 años, era un poco más liberal que lo que estamos viendo ahora. Es Porque un esto partido reactivo. eclesiástico. Eclesiástico. De evangélico, con una agenda antiaborto, antiderecho de las minorías, etcétera. Etcétera. El Y- sinarquismo era distinto, porque era más de disolución, también era de derecha, pero era diferente, no era esta agenda tan radical de derecha cristiana Y o van a tener religiosa, ¿no? 50 y tantos diputados. Más de o sea, va a tener 15% más diputados que el PRI, con una identidad también en gestación. Eso no me gusta, Carlos. O sea, pues, digo, me parece que es riesgoso. Ahora, estamos viendo que también los partidos políticos en el mundo, los nuevos o los movimientos sociales, muchas veces se desvanecen, ¿no? Vamos a ver, lo hemos mencionado en este programa, ¿qué pasa con Italia? ¿Cómo le va a ir a Italia con estos dos movimientos que se quedaron con el Pero gobierno? quizá ¿no? ese es el punto más, que habría que rascarle más, que es cómo llegamos acá. ¿Por qué un sistema de partidos tan establecido como el nuestro, donde además los partidos en el poder tienen mucha ventaja, que es, primero el gobierno, todo el aparato del gobierno, que no le dio más que para llegar a un distante tercer lugar? Dos, los otros partidos grandes, el PAN, el PRD, el propio Morena, pues traían la ventaja de tener más prerrogativas, o sea, más dinero público, más gobiernos estatales. Y un partido desaparecido hace unos años los borra en el territorio nacional. Pues te habla de una sociedad muy enojada con la clase política, con lo que han hecho, con los resultados en materia económicos, de seguridad y, por supuesto, con ese horrendo flagelo de la corrupción. Entonces, hay causas muy claras de por qué estamos donde estamos y el reto para Morena va a ser encauzar esas causas. Mira, yo creo que los retos para Morena son varios. En primer lugar, bueno, el tigre se le puede desatar a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, lo hemos dicho en este espacio. Si no logra satisfacer las demandas y las Cuando hay las tigre, ofertas, hay tigre. ¿Mande? Cuando hay tigre, hay tigre. Cuando hay tigre y se le puede desatar a él en el poder, que fue lo que dijo en la Convención de Banqueros, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, algo que digamos, no sabemos cómo se va a comportar desde el punto de vista de disciplina fiscal, cómo se va a ver, porque ha tenido declaraciones muy duras. Ha hecho las dos. Ayer fue muy claro. En el Hotel Hilton fue respetaré el Banco de México, tendré disciplina fiscal, etcétera. Y luego fue a la plaza pública, al Zócalo, a prometer pensiones, ayudas a los discapacitados. Y esa va a ser, yo creo que la atención permanente al interior de un personaje como Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que hubo una expresión que a mí me llamó particularmente la atención. Cuando habla de libertad empresarial. Hay libertad de expresión, ¿no? La primera libertad que citó es la libertad empresarial. Y uno dice, bueno, libertad empresarial no existe. Si hubiera dicho, creo en en los mercados abiertos, lo que sea, sabe uno a qué se refiere. Pero la libertad empresarial, ¿qué es? Toda empresa está regulada. Y debe estar regulada, así Bueno, es. Y órganos reguladores que... Quizá lo está viendo en el contexto de país donde no hay libertad empresarial. Hay lugares donde no. En Cuba hasta hace poco no había nada y ahora hay una pequeña libertad empresarial. Pero es cierto las dos cosas. Es cierto que fue el primer derecho que mencionó. Sí. Y es cierto que es un derecho extraño. Y yo creo que esa va a ser la gran tensión. Gerardo Esquivel escribió un tuit muy bueno hace unos 15 días que decía algo así como, están estos ingenuos que ahora dicen, perdido el gobierno, salvemos al modelo. Yo creo que tiene razón. Ajá. Aquí ganó un partido que quiere instaurar, o un movimiento con un líder como Andrés Manuel, que quiere cambiar el modelo de desarrollo. No cree en el libre mercado, lo quiere acotar, no sé cuánto, pero lo quiere acotar. Ha sido muy prudente respecto al Telecán, pero ha dicho cosas que son claramente contra el Telecán. Claro. Es decir, la idea de que tenemos que consumir lo que producimos. Bueno, eso es justo el modelo previo a la existencia del Telecán, donde producíamos todo el maíz que comíamos, pero no exportamos aguacate. Ahora exportamos aguacate. Que Tenemos una balanza favorable al en país. agropecuaria, es mucho más rentable el aguacate en México que el maíz, etcétera. Pero ¿cómo y hasta dónde podrán cambiar el modelo? Porque de que van a tratar, primero, tienen todo el derecho para hacerlo, porque ganaron con esa agenda. Y segundo, pues tienen todo un conjunto de restricciones que veremos hasta dónde les permite validar o no su cambio. Ahora, hiciste una pregunta que es central.
hasta dónde un país globalizado puede dar marcha atrás en una serie de las medidas que ha tomado. Y globalizado me refiero no solo en lo económico, también globalizado es, por ejemplo, la observación de los derechos humanos, los derechos de las minorías, para regresar al tema. Pues ya no es un asunto exclusivamente de los mexicanos, ¿no? Human Rights Watch te va a estar observando, las comunidades de minorías te van a estar criticando si dar marcha atrás. O sea, estamos mucho más globalizados de lo que nos imaginamos. Ahora, ¿no? ayer en esa parte el discurso de Andrés Manuel me pareció muy bueno. Sí fue clarísimo, mencionó casi derecho por derecho de las minorías sexuales y de otro tipo, que elaboraría con la Comisión de Derechos Humanos y con las Naciones Unidas un programa para atender al problema de la violencia sin violar los derechos humanos. Yo creo que su saque es muy bueno. Me preocupa el tumor ese que tienen ahí metido que se llama PES. Eso es el asunto. Algo ¿no? que tendrán que saber cómo acotar y manejar. Pero me preocupan más otras cosas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Digamos, un reto enorme que tiene Andrés Manuel respecto a otros. Digamos, el discurso de Meade de concesión fue muy valiente y yo creo que muy oportuno, a tiempo y muy coherente, se notaba muy suelto el candidato derrotado. Pero insistió en esto de que la economía está muy bien, el país está a todo dar. Obviamente está exagerando, el elector claramente no lo cree, y por eso votaron por Andrés Manuel, pero hay un punto en el que tiene razón. Andrés Manuel va a heredar una economía que crece poco, pero crece. Y lleva creciendo establemente, pues desde el 95, si le quitamos la crisis que venía claramente de afuera del 2009, establemente, con una inflación contenida. Entonces, tienen a su cargo el enorme reto de cómo hacen crecer la economía sin desbaratar lo que tenemos. Y no es fácil. ¿No? Entonces, ojalá encuentren la fórmula. Andrés Manuel ayer hablaba de estos nuevos muros de desarrollo que ir construyendo, esta figura del sur para el norte. Ojalá puedan, pero todo eso cuesta. Y lo que me preocupa es que la estabilidad fiscal de un país que recauda tan poco es precaria. Y máxime, y lo discutimos aquí con Martí Batres, cuando prometieron bajar el IVA en la frontera, que todavía les va a erosionar más la de por sí estrecha base fiscal. Entonces, si me preguntan, esa es la preocupación central. ¿Cómo hacer compatibles sus objetivos con las fichas que tienen? Ahora también, ya nos queda muy poco tiempo, pero también preocupa las señales que pueda mandar. No hoy, los mercados reaccionaron bastante bien, en fin, no ha habido turbulencia, por decirlo de alguna forma. Pero en el momento que empieza a tomar medidas, los mercados van a estar Pero si es así, ojalá que los mercados reaccionen rápido si las cosas no van bien, porque eso, en la ausencia de pesos y contrapesos de otro tipo... Es la globalización hablando por otra forma, ¿no? Y quizás si nos queda un minuto, nada, recordar que también hubo un cambio a nivel regional brutal. Sí. Se llevó a estados que no se veían fácil que pudiera ganar, como Veracruz, y se llevó suficientes congresos estatales, como en el Estado de México, como para que el balance de poder al interior de estados pues, tradicionalmente priistas, como el caso del Estado de México, se vean pues, muy complicados. Nos tenemos que ir, mi querido Carlos. Así es que muy buenas noches, nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo.